El fantasma errante. Así es, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, amigo, ¿con quién tengo el gusto? Me llamo Larry, amigo. Bien, ¿Cómo Desde estás? Florida. Perfectamente, mi querido Larry. ¿Estás en Florida? Bueno, estoy entre Georgia y Florida. Ah, perfecto, mi querido amigo. Oye, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, pasó algo muy extraño. Hace 3 semanas o 4, Sí. pues yo tengo un terreno aquí en su humilde casa que es bastante grande. Gracias. Y yo lo había comprado para fraccionarlo, pero cuando vino la pandemia y todo eso, pues venimos aquí. Y aquí me quedé porque pues una milla de terreno a la redonda es grande. Y Ujú. tengo un lago y Wow. descubrimos una cueva. Ok. Wow. ¿Y luego? Decían que esto era tierras indias, decían que Ujú. aquí hubo algún lugar de indios y no sé qué. Sí. Total que nos metimos a ver. Ujú. Sí encontramos pues algunas cosas en las paredes pero hubo una cosa que sí llamó la atención. Era como una olla Sí. hecho como en barro, pero tenía varias cosas que yo la verdad no entendí. Ajá. Más que la verdad. Sí. Entonces, pero lo único que no debía haber hecho fue ir a ver qué tenía la olla, creo yo. Oh, O sea, la abrí claro. y aunque no lo crean, haz de cuenta que te soplan los ojos, Ujú. como te dicen, ay, tengo una basurita en el ojo y te lo voy a soplar. Sí. Bueno, eso fue lo que yo sentí. Todo el mundo se empezó a reír y dije, bueno, pues a los 2 días yo caigo con fiebre, Qué bárbaro, amigo. pero una fiebre muy fuerte. Se llamaron a los servicios, a los paramédicos, llegaron a la casa, checaron. Yo ardiendo en fiebre y ellos decían que no, que mi temperatura estaba normal. Ujú. Pero tú te sentías caliente. Pero yo he tenido fiebre en otras ocasiones, yo sé Ajá. cuando tengo fiebre. Entiendo. Entonces ellos decían que no, que mi oxigenación estaba muy bien, que Sí. probablemente lo que tenía era COVID. Me hicieron 20 pruebas de COVID y salieron negativas. Sí. Lo que tenía entonces era influenza. Sí. No tenía influenza. O sea, me hicieron todas las pruebas del mundo. Me llevaron al hospital. Me checaron el Ujú. y todo salió normal. Sí. Entonces me regresaron a la casa Sí. y luego llamaron que porque encontraron del lado izquierdo una mancha del tórax. Ok. Bueno, pues entonces volvieron a hacer y que no había nada. Ujú. Entonces, pues me empecé a sentir peor y peor y peor y peor y peor, hasta que aquí viene la parte. Empecé a tener muchas pesadillas. Ujú. Empezaron a caerse cosas del cuarto porque yo duermo completamente a oscuras y el aire acondicionado a todo lo que da y como si fuera una morgue mi cuarto, ¿no? Sí. Pues empezaron a caer cosas solitas. Ujú. Empezaron no te puedo explicar. Haz de cuenta que están rondando alrededor de mi casa. Ajá. Siento como que hay gente caminando alrededor de la casa. Sí. Ujú. Y lo puedo constatar porque tomé fotos de las huellas. Sí. Pero no hay nadie porque lo que es el perímetro de la casa está cercado. Entonces no hay forma que gente se pueda meter a caminar en la noche. Y además, ¿qué sentido tendría? Claro. Sí, sí. Bueno, hace 6 días me llevaron al hospital de nuevo porque caí sin sentido en plena calle. Ujú. Sí, amigo. Y ahí es donde se complican las cosas porque empecé a temblar, empecé a disvariar, a hablar quién sabe qué tanta tontería, pero me grabaron y parece como que yo estuviera hablando Sí. algo.
¿Algún dialecto? Algo, no te puedo explicar, no, o sea, quiero ser lo más ecuánime posible, sin caer en lo Ajá. exagerado, ¿no? Sí, ni amarillista ni nada. Ni amarillista ni nada. Y estaba yo supuestamente hablando algo. Sí. Y ya van 3 veces que caigo sin sentido. Uh-huh. La última, aquí es donde viene lo feo. A ver. Se lo dijo mi mamá a un vecino que vino, que porque total, no sé cómo supieron, pero ya saben. Uh-huh. Y él es ministro. Sí. Y cuando el hombre entró a la casa, entonces yo me puse helado, frío como un témpano de hielo. Haz de cuenta que me acaban de sacar de una morgue, así estaba. Sí. Verde, sin color. Entonces el Señor me dijo, sin conocerme, porque yo a él nunca lo había yo visto, solo llegó y me dijo, ya vine por ti. Uh-huh. Ok. Yo me dijo, vine por ti y ya sé que estás allá. Pero entonces ahí caí como con un ataque epiléptico. Sí. Entonces el ministro dijo, voy a volver. Uh-huh. Y aquí viene la cosa, yo no quiero que vuelva. ¿Por qué, amigo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No te lo puedo explicar, Nacho. Solo te puedo decir que dentro de mí, sí, algo no está bien. ¿Qué cambió? Ahorita me estoy sintiendo como que, uh-huh, como que me estuvieran apretando la garganta para que yo me caiga en la boca. uh-huh. Y me imagino que te sientes caliente también. Me siento, sí, tengo, no sé si escuchas, pero tengo 2 ventiladores prendidos, el aire acondicionado y el abanico del techo. Ajá. Oye, Larry, ¿qué viste en esa olla? Sí, ¿qué había en la olla? Exacto, amigo. Huesos. Huesos. Unos amarrados que parecían unas cosas que venden en México, que se hacen hechas con estambre, que traen como un rombo de colores y encima otras cositas, así como rombos chiquitos arriba. Ajá. Eso había allá adentro. Larry, ¿las tocaste? ¿Esas cosas? ¿Sí? Pues es que no creo en esas cosas. Uh-huh. No creo en esas cosas. O sea, hasta ahora, que me han estado pasando cosas muy fuertes, los olores. Sí. De repente pasabas de un olor a azufre, uh-huh, como cuando te metes a un baño termal que sientes el olor así, a coladera, a no poder sentir ni un solo olor. Sí. O sea, digamos, mi querido amigo, que todo fue la consecuencia de que se te ocurrió destapar la olla sin tomar en cuenta los vapores ni nada. Entonces, tú inconscientemente y de manera natural tal vez abriste la olla e inhalaste. De esas veces que no quieres, pero se te va todo y se te fue hasta adentro, ¿no? Pero el que no inhalé. No. Fue a los ojos. Ok. Fue a los ojos. Por ejemplo, sí. ahorita de estar hirviendo, ahorita ya me empecé a poner helado. Ajá. Sí, te entiendo, amigo. Y no te puedo explicar, pero esta es primera vez que me pasa, uh-huh, que me dé trabajo estar hablando. Sí, amigo. Respira hondo, tranquilízate. Es como que no me dejan hablar, y te repito, no soy supersticioso. Uh-huh. Sí, no es cuestión de superstición, mi querido amigo. Respira hondo, respira profundo, inhala y exhala, tranquilo, tranquilízate, toma calma, toma control de tu cuerpo, toma control de tu respiración. Hazlo con toda confianza, amigo, tranquilízate.
Larry. Soy yo como que cortó, ¿verdad? Pero además empezó a hablar como en alemán. Empezó a hablar algo que no entendemos. Por el tono se me figuró tipo alemán. Y justo yo quería que se tranquilizara para que nos dijera si es que había grabado. Bueno, ya dijo que sí, pero si nos podía regalar un pedacito de esa grabación, era lo que yo quería. Lo primero que podemos hacer es tratar de contactarlo nuevamente, ¿no? Vamos a hacerlo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Eres Larry? Sí. ¿Cómo estás, Larry? Te ¿Tú eres estamos hablando. Nacho? ¿Tú eres Nacho? ¿Sí? Servidor. ¿Qué pasó, Larry? ¿Cómo estás? Nacho pues mira, solo recuerdo que estaba yo hablando con ustedes Sí. y ahora tuve que marcar de mi otro celular porque el que estaba yo usando Ajá. está derretido. ¿Cómo ¿Derretido? crees? ¿Cómo que derretido? Sí, derretido. Derretido. Se empezó a derretir el teléfono. O sea, como si hubiese tenido mucho calor. Sí. Y ahorita yo estoy hecho un témpano de hielo. Sí, amigo. Es algo que no te puedo explicar, Ajá. pero... ¿Sí sabes qué sucedió? ¿Perdón? ¿Sí sabes qué sucedió? ¿Tienes conciencia de lo que sucedió cuando estábamos hablando hace unos minutos? Solo me acuerdo que empecé a sentir muchas ganas de vomitar Ujú. y te podía dar una sensación, te podía dar una cosa parecida, como que agarres una botella de Coca-Cola mediana y le metas una de 2 litros. Ajá. O sea, sientes que... Eso es lo que sentí y ya no recuerdo más. Ok. Bueno, pues te comento que tuviste ahí un episodio como de un espasmo, algo sucedió contigo. Comenzaste a hablar en un lenguaje que no entendemos. Por eso para nosotros era importante volverte a Eso contactar. me dicen que me ha pasado anteriormente. Creo que te lo comenté. Sí, amigo. Pero no lo puedo controlar. No Ok. No hay forma. No. Te rebasa. Algo no está bien. Sí. Tú sientes que algo no está bien. ¿No? Nos estabas comentando. Estoy seguro que algo no está bien. No es normal Sí. que una persona tenga todos los síntomas de diferentes enfermedades y salga negativo y no hay absolutamente ninguna enfermedad. Ujú. Y no es normal que una persona caiga y empiece a hablar otro idioma. No, claro que no, Digo, para nada. Algo definitivamente no es normal. Por eso fue que yo me comuniqué con ustedes. Bien, amigo. A ver si hay algo o alguien Ujú. que pueda hacer algo. Pues, Que ¿Larry me diga vive qué solo? hacer. ¿Estás solo tú, amigo? Sí, ¿Vives solo? no, No. Ok, pero estás solo. sí. Perfecto. Oye, amigo, fíjate que justo antes de que ocurriera esta crisis, te iba yo a preguntar si no tenías la grabación de lo que supuestamente te habían mostrado. ¿Cuál grabación? Lo que me han mostrado, sí. Ajá. Yo creo que sí las tienen. Sí. Y también te voy a mandar la foto del teléfono, cómo quedó. Estaría muy bien, amigo. Y... está pasando otra vez. Sí, lo siento que se empieza a ser manifiesto. Y... está pasando otra vez. Contrólate, amigo. Respira hondo. ¿Quién eres? Larry. Ya se fue. Larry. No, aquí está. Yo lo Pero veo ahí que está sigue marcando aquí. el teléfono. Sí, yo lo veo que está. ¿Quién eres? Otra vez. Ahora sí ya se cortó. Ok.
Aquí lo importante es que nuestro amigo tuvo la oportunidad de volverse a comunicar con nosotros. Algo extraño sucedió y dice Revolver, ahora se oyó como hindú. Ándale. Es un dialecto nativo americano, comenta Ernesto Carrasco. No, eso no es alemán, definitivamente, dice Dantes Inferno. No, ahorita no. Bernardo Alejandro propone hacer oración por Larry. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Y cuando pasan este tipo de casos, la distancia es la que nos hace sentirnos impotentes. También Rosy Suárez, Carlita Pérez, oremos por Larry. No tenemos el apellido, pero nada más sabemos que es Larry. Rebe nos dice, parece árabe. Ok. Alfonso Peña, a mí me pareció como navajo, dialecto norteamericano. Uh-huh. Pues es obvio, ¿verdad? Decir que si alguien que nos está escuchando entiende de lo que está hablando Larry, cuando tiene ese espíritu manifiesto, porque yo no lo puedo nombrar de otra forma, Gina, es una manifestación espiritual que hace incursión justamente en su cerebro, en su cuerpo, en su garganta, toma el control de la mente de Larry, ya que él no se acuerda de nada. Entonces... Y que este es un elemento que pasa con las personas poseídas. No recuerdan este momento, ese episodio no lo recuerdan. Se queda como una especie de pequeña lagunita, una laguna mental que pues no ocurre. Y sentimos como Nacho, él ya empieza a tener el momento en que sabe que va a ocurrir. Pues se oyó, Gina, de hecho se oyó como que... Ahí viene. No, desde antes que lo mencionara, yo ya estaba notando que su tono de voz estaba cambiando y pues vamos a checarlo, claro. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Saludos, es un gusto amigo. poder saludarles por este medio. Hace rato tenía ganas de contarles un relato que me sucedió hace como unos 14 años, que fue como en el 2010. Yo cursaba el segundo básico, que creo que en México le llaman la preparatoria, aquí es el ciclo básico, nosotros le llamamos de esa forma. Resulta que yo vivía en una finca, vivía porque actualmente resido aquí en la ciudad capital. Vivía en una finca y teníamos que ir a estudiar al municipio, que es un municipio del departamento de San Marcos, no voy a reservar el nombre del municipio. La situación está en que nosotros vivimos en una finca, pero de donde nosotros vivimos, de la finca, se puede ver el municipio, o sea, está como en 2 lomas. Y para llegar, pues son como 8 o 9 kilómetros. Tenemos que cruzar 2 ríos, bajar del lado de la finca y cruzar, en ese instante cruzar 2 ríos y volver a subir del otro lado y ya salimos al municipio. En ese lapso de que yo estuve estudiando, ya iba estaba cursando el segundo básico. Siempre entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 de la noche. Pero resulta que para el municipio casi no se iban muchos a estudiar. En esos años solo nos fuimos 5 compañeros que estudiábamos en la primaria y nos fuimos a estudiar al municipio. Entonces siempre a la ida pues cada quien se iba como podía porque trabajábamos, ¿verdad? Entonces eran a las 2 de la tarde, a la 1:30. Pero la regresada siempre nos juntábamos los 5 para poder regresar, porque ya era noche, pues a las 7 de la noche en adelante, pues ya cruzar y caminar en los valles así muy, muy densos, que ahí pues en esa finca se la siembra de café y pues habían árboles muy, muy, muy altos, ¿verdad? Entonces siempre nos juntábamos a las 7:30, porque en esos tiempos también uno como joven, ¿verdad? Está en su etapa de jugar, de estar ahí con los compañeros, molestar con los compañeros.
Y una noche que siempre, como siempre, nos juntábamos ahí a la hora de salir en el parquecito del municipio. Pero una noche una compañera me pidió favor de que lo fuera a dejar, ya que no había llegado su hermano a estudiar. Entonces, que la fuera a encaminar. Ella vivía no muy lejos del municipio, tal vez como a unos 50, 60 metros, pero era así muy, muy oscuro. Entonces me dijo que la fuera a dejar y a su casa, y la fui a dejar. Resulta que cuando regresé al punto de reunión donde siempre nos reuníamos con mis amigos, sí, ellos ya se habían ido para la finca, para la casa, más que todo, para nuestras casas. Entonces ya eran como a las 7:30 cuando me di cuenta de que ya había ocurrido, de que se habían ido. Entonces tomé la decisión de empezar a caminar yo también para allá, ¿verdad? Ya solo, pues. Pero siempre a la mitad, casi a la mitad del camino, al bajar en las joyadas, se escucha el río, que es un río que es bastante grande y el otro que es pequeño, pues. Pero resulta de que años anteriores, en ese río, es una carretera de terracería más que todo, que uno baja un caminito y sale a una carretera que comunica con el municipio, pero no es bueno caminar por la carretera porque es muy lejos. Entonces nosotros tomábamos atajos. Y esa noche pues yo empecé a caminar solo, ¿verdad? Me decidí irme solo porque del municipio también se miraba la finca. Yo decía, en unos 20 minutos yo estoy allá, o unos 15 minutos yo estoy allá, y me voy a ir porque no me puedo quedar aquí. Entonces tomé la decisión de empezar a caminar y dirigirme hacia mi casa también, a empezar a bajar los senderos, el caminito. Ya estaba muy oscuro y estaba briseando, estaba como lloviendo. Resulta que pasé, llegué al primer río, no había nada, salí a la carretera, caminé como 2-3 vueltas y de ahí volví a agarrar otro atajo para poder salir del otro, allá en la otra loma, ya para la finca. Sí. Iba caminando y resulta que 2 vueltas abajo para salir a la finca, a una loma que le llaman el Chicharral, vi un perrito que venía bajando y yo venía de frente para arriba y lo vi en medio de la oscuridad y que era un perro, porque se miraba bien el bulto y no era muy grande y era de color blanco, porque se alcanzaba a distinguir que era blanco. La cosa está en que yo pues en el primer momento, en el impacto, me dije, bueno, tal vez alguien está cazando animales o tiene perros. Pero la cosa que el perro, donde me vio y donde yo lo vi, nos quedamos parados como a escasos 3 metros, 2 metros, que diré yo, 2.50. Y tardé como unos 3 minutos para ver si me dejaba pasar. Dije, yo voy a pasar en un lado. La inercia al mirarlo, yo me paré, pues. Resulta que el perrito no se movió para nada. Entonces vine yo y como pude, en medio de la oscuridad, hice como que le aventé algo para que se asustara. Resulta que en lugar de asustarse, se me volteó, se me brincó encima. Órale. Al momento de que se me brincó el animal, yo me hice a un lado porque vi el bulto que venía sobre mí y como que me arruñó y pasó de largo, y yo al momento de hacerme a un lado caigo y me vuelvo a levantar y empiezo para arriba. Me resultó muy extraño porque para el tamaño que tenía, a la hora que sentí que me pegó, fue un golpe muy fuerte. Entonces vine yo y como me brincó en el pecho y yo me hice a un lado y me pasó aruñando, cayó atrás de mí y yo me levanté y empecé a correr para arriba, ya para salir a la finca. A escaso tal vez me faltaban como 1 kilómetro para salir a donde están las primeras casas. Empecé a correr y a correr y a correr. Sí. Resulta que donde hay otro atajo para poder llegar a la primera casa, es como un crucero de caminos. Es como que por arte de magia o no sé, se me pasó adelante, vi que ya estaba delante de mí. Entonces vine yo y tomé el cruce que va hacia otro atajo, pero que es un poquito más lejos para llegar a la primera casa. Sí. Entonces en ese momento
Yo dije que ya no era nada natural, pues ya era sobrenatural, porque para que se haya pasado delante de mí, yo ni cuenta me di. Resulta de que esa noche, ahí fue la última vez que se me pasó enfrente. Yo traté, corrí lo más que pude y llegué a las primeras casas. Y se perdió, se quedó en la oscuridad. Llegué a mi casa sudando, un poco lodo porque tenía las marcas del animal prendido en mi camisa, que usábamos camisas blancas. Entonces, al momento pero me di cuenta que salía saliva y salía saliva, escupía saliva. Dije yo por los nervios. Que si cuando vi, mi camisa estaba bien loda, pero entre loda roja, o sea que el animalito cuando me pegó en el pecho, me aruñó dentro de la boca, o no sé si yo me mordí, pero la cosa es de que yo escupía pura sangre. Entonces me fui a lavar, me cambié y todo, y me quedé así como que dije yo, ¿qué fue eso? Y resulta de que pasó, como a los 3-4 días, yo dormía solo en mi habitación. Sí. A los 3-4 días que había pasado, me desperté un día como a eso de las 11:30, 12 de la noche, y enfrente de mi puerta vi a una mujer parada que no es muy alta, es como de unos 60, unos 70, con una bata color blanco con chibolitas negras, y se me quedaba viendo. Lo raro de todo esto es que a mí no me daba miedo. Entonces la primera vez que lo vi fue impactante, no sé, me dio como entre miedo, nervios, coraje. Pasó, me volví a dormir, me agarró sueño y me desperté el otro día. Yo siempre miré, dije yo, pero ¿por qué pasaría? Y para ese momento yo a nadie le había contado. Y pasó, desde el primer día que la vi, se siguió apareciendo como 2-3 años diario, eso. Yo seguí estudiando en el básico. Terminé el segundo básico, empecé el tercero básico, salí de tercero básico. Bueno, saliendo del tercero básico yo me mudé aquí a la ciudad capital. Entonces, allá siempre yo la miraba cada noche, eso era de cada noche. Cuando me mudé a la ciudad capital, dejé de verla, pasaron como 6 meses. Llegando a los 6 meses, 6-7 meses, una noche la volví a ver, pero entonces ahí ya me habló. Me dijo, hasta que te encontré y vengo para llevarte. Entonces dije yo, bueno, esa noche que ya me habló y que me encontró, porque me dijo, ya te encontré, me causó pánico, ahí sí ya me dio miedo. Entonces dije yo, bueno, pero ¿qué estará pasando? Pasó esa noche. La siguiente noche me volví a dormir, la volví a ver siempre me despertaba, siempre 11:30, 12 de la noche. La volví a ver, pero ya estaba parado enfrente de mi cabecera, enfrente de mí, en mi cabecera. Yo estaba acostado. Me tomó del brazo y me quiso jalar, me quiso sacar. En el momento que me quiso sacar, yo me agarré de la chamarra. Y yo tenía una mesita de noche y ahí tenía puesto como un estéreo, un radito pequeño. En mi momento de luchar para que no me llevara o no me sacara de la casa, yo agarré el radio, lo tiré para que escucharan los de las otras habitaciones. Y resulta que no pasó nada. Pero cuando boté el radio y hizo una gran bullazón, me dijo, hoy no pude, pero mañana sí. Y vieras, Gina, que Nacho, yo escuché el sonido fuerte de la puerta cuando lo aventó, cerró, tiró la puerta, como que la había abierto y la cerró. Y yo me levanté del piso, me fui a ver qué había pasado y fui a tocar en la habitación. Resulta que la habitación de mi hermano está a la par y él no escuchó absolutamente nada. Y queremos escuchar tu relato. Bueno, lejos de un relato, es más bien una historia personal.
Sí. que a mí me está sucediendo desde hace ya muchos años. Entonces, la primera vez que sucedió fue hace aproximadamente como 12 años. Me encontraba yo con un amigo que conozco pues prácticamente desde la infancia. Entonces, pues como yo me dedico a andar en los tianguis, así, pues sí, compro y vendo cosas en los tianguis. Entonces este amigo me buscó para pedirme que si podía ayudarlo a vender su celular porque tenía problemas económicos. Entonces le dije, sí, sin problema. Le dije, ¿sabes qué? Pues hay que borrarle toda la información a tu teléfono para que así a la persona que se lo venda se lo entregue como de fábrica, ¿no? Sí. Entonces en el momento cuando reinicio el teléfono, ya lo reinicié todo, y ya cuando el teléfono estaba iniciando ya le habíamos quitado la tarjeta SIM, ya todo. Entonces, en ese momento cuando el teléfono esté iniciando, se queda en el logo de la marca, y en ese momento entra una llamada. Sí. Entonces mi amigo, yo me le quedo viendo a mi amigo y mi amigo se me queda viendo a mí así como de que, o sea, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible que esté entrando una llamada si el teléfono ni siquiera ha iniciado su sistema y ni siquiera tiene tarjeta SIM? Entonces, o sea, me dio mucha curiosidad. Sí. Y cuando contesto, solo se escuchaba como estática y se alcanzaba a escuchar una voz así a lo lejos, pero, o sea, era una voz, pero no se entendía lo que decía. Entonces, pues la llamada finaliza, yo no colgué, simplemente la llamada finalizó y el teléfono inició. Entonces me saqué muchísimo de onda y me quedé, pues nos quedamos así, mi amigo y yo nos quedamos así como que, ¿qué onda, no? Pero lo más extraño fue que era un número medio, ¿no? Era un número combinado con letras, o sea, no era un número de celular normal, era un número combinado con letras, ¿no? Sí. Entonces me saqué mucho de onda, pero como que no le di mucha importancia. Entonces a partir de ese momento, ese mismo día en la noche, empecé a tener yo sueños, no sé, sueños extraños, sueños que jamás había tenido, ¿no? Sí. Eran sueños así como que esos sueños que yo tenía siempre eran en mi casa, pero no había nadie en mi casa, todo estaba igual, pero había nadie más en mi casa más que yo. Pero cuando yo quería abrir una puerta para salir a la calle no podía, quería abrir una ventana y no podía, siempre me quedaba ahí. Pero siempre en mis sueños yo veía una sombra, pero nunca la lograba ver bien, siempre nada más veía la silueta que pasaba de lugar a lugar, pero nunca la veía bien, hasta que un día, en esos mismos sueños que yo tenía, me di a la tarea de subir a la azotea, y a la azotea sí pude salir a la azotea, y entonces me di cuenta que había todo lo demás, no sé, como si no fuera un sueño, como si, ¿cómo lo diré? Como si mi cuerpo, como si mi alma, no sé, mi energía tuviera la capacidad de desprenderse de mi cuerpo y yo pudiera andar en mi casa, pero no sé, no puedo alejarme de mi cuerpo, no sé por qué, pero entonces se me aparece esa sombra, pero era toda la silueta de un hombre, pero era todo oscuro, pero podía distinguir que traía como que traje y un sombrero, pero era completamente oscuro. Entonces no me dio miedo, simplemente me tomó de la mano así y comenzó a llevarme volando. O sea, comenzó a llevarme volando en el sueño. Uh-huh. Y en ese momento
o sea, no sé, sentí como que caía un vacío cuando volaba. Entonces, en ese momento desperté. A raíz de ese sueño, no sé si haya sido un sueño realmente. Tengo muchos sueños así, pero son sueños que después, no sé, son sueños que después suceden. Sí. Que después sí suceden, Premonitorios. pero no suceden como en el sueño. Solo son como que una advertencia Sí. de lo que puede suceder. O no sé cómo decirles, no sé Sí, no sé si pueda decir como que es una manera de ver el futuro, pero distorsionadamente. O sea, es algo muy extraño. Es que cuando tengo todos esos sueños, amanezco sin fuerzas, amanezco con mucha hambre, con mucha sed. Entonces, no sé, me han sucedido cosas muy extrañas, que así todo a raíz como que de una llamada así muy extraña. sí. Entonces siempre me he preguntado, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Porque son sueños tan reales en los que yo ya creí que desperté, y no es cierto, sigo dormido, pero todo es igual, todo. No cambia nada, todo son como si yo estuviera viviendo la realidad, pero dentro de un sueño. Daniel, es que tú eres de las personas... Me di cuenta que, no sé, empecé a investigar mucho y no sé, descubrí que son como que hay viajeros que se llaman viajeros de los sueños, que están muy avanzados y tienen la posibilidad de dejar su cuerpo mientras duermen y andar por ahí rondando, o sea, pero yo no lo sé, o sea, yo pienso que estoy dormido, no sé si sea eso, no sé ustedes qué piensan. Pues tú eres de las personas que tienen esta capacidad de tener sueños premonitorios, eventos que van a suceder en un futuro, pero a ti te llega la información a través de este sueño y no hay un tiempo exacto para que se cumpla. O sea, puede impresionarte, pero puede ser de manera inmediata que lo veas reflejado, o bien que se tarde un poquito más, que suceda en unos minutos o en días o incluso meses, pero no todas las personas tienen esta posibilidad. Sí, exactamente, y es como que no sé, es algo súper extrañísimo, porque, o sea, despiertas, pero despiertas sin fuerzas, despiertas con mucha hambre, con mucha sed, pero tengo dos cosas, dos cuestiones, las que más me han sacado muchísimo de onda. La primera fue un día antes de que falleciera mi abuela. Yo estuve con ella en el hospital. Ese último día, antes de que ella falleciera, bueno, nadie lo sabía, yo estuve con ella. Ella ya estaba muy enferma, ella estaba ahí intubada. Entonces, pues ella ya no estaba despierta, ya siempre estaba dormida con ese respirador artificial. Entonces, ese día yo entro a relevar a una de mis tías y entré a las 6 de la mañana, pero mira, Gina, haz de cuenta que desde que entré y yo me senté a un lado de ella, me llegó un sueño que por más que yo que me quería mantener despierto, no podía. Despertaba porque llegaba la enfermera a revisarla. Llegaban, no sé, yo creo que cada hora iban a revisarla, iban a tomar sus signos vitales, su presión, todo eso.
y despertaba porque me hablaba la enfermera y me decía, oye, es que no puedes estar dormido porque se supone que tú debes de estar al pendiente de tu paciente. Y le digo, sí, discúlpeme, pero en serio que tengo un sueño que no puedo mantenerme despierto. Me dice, bueno, entonces te pido de favor que ya no estés dormido, ¿no? Entonces se va la enfermera y otra vez me llega ese sueño tan pesado, súper pesadísimo. Entonces entre mis sueños Sí. veo que llega la enfermera, pero la enfermera que llegó no coincidía con la vestimenta de las otras personas, de las otras enfermeras, sino que ella traía un vestido blanco, obviamente de enfermera, un gorrito de esos tan peculiares que usaban anteriormente hace muchos años las enfermeras, traía medias blancas, zapatos blancos, y era una mujer, por supuesto, pero era rubia, era bonita. Y yo la veo y veo que está anotando algo en una tablilla de esas de las que traen las enfermeras. Sí. Entonces me quedo así, ¿qué onda, no? O sea, no me podía mover, no nada, pero todo estaba igual. O sea, seguía pasando la gente en el pasillo, los otros familiares también estaban con sus otros pacientes, porque era una habitación donde había 6 o 7 pacientes, y todos los demás familiares estaban con sus familiares, todo. Entonces, como que yo era el único que podía ver esa persona, pero yo estaba dormido. Entonces voltea y me sonríe, y no sé, como que ella leyó mi pensamiento, que yo quería saber qué estaba escribiendo en esa tabla, y me enseña y era el nombre de mi abuelita. O sea, me quedé así muy sacado de onda. Entonces agarra y se sale, y en ese momento como que no sé si a alguien le ha pasado que de repente estás dormido y como que de repente sientes que te vas a hacer un hoyo y brincas en la cama. Sí. Y despiertas. Así me pasó a mí. Entonces despierto y pues veo que todo está igual. Entonces en ese momento, cuando yo despierto, va entrando la que sí era una enfermera de ahí del hospital, y le digo, disculpe, oiga, es que acaba de venir una enfermera. Dice, no, es que no puede ser posible, que yo soy la enfermera que está en turno y yo estoy a cargo de estos pacientes, no hay otra persona que esté a cargo de aquí más que yo. Y le digo, ok, y le digo, bueno, entonces, quién sabe quién sería. Y entonces ya al mediodía ya tocaba que me relevaran, salgo, me quedé con esa idea de qué habrá sido, y ya al día siguiente en la mañana pues ya nos informan que mi abuelita ya había fallecido. Entonces creo que, no sé, en mi parecer, creo que pues la persona que estaba ahí, que en ese momento se presentó con mi abuela y estaba anotando su nombre, pues era, no sé si era la muerte, no sé quién sería, pero pues esa fue la primera experiencia más desconcertante que yo he tenido. Así que es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, y digo, bueno, por tiempo yo sé que hay más personas que están por contar sus experiencias. La segunda experiencia, pues espero poder tener la oportunidad de contarla en otro tiempo que tengan ustedes, de comunicarse conmigo, que yo me pueda comunicar a su estación de radio para poderles contar, pero claro, no sé, estas últimas semanas he tenido sueños, no sé, he platicado con mi novia y me ha dicho que no sé, que por qué no busco no trato de ir al psicólogo, así, ¿no? Para que, pues, no sé, ¿no? Para que pueda decirme qué onda a lo mejor, pero la verdad he tenido sueños muy fuertes que tienen que ver con, o sea,
yo creo que no nada más conmigo en general, sino que con todo, ¿no? Son sueños premonitorios, pero además desprendimientos astrales. No sé exactamente, Sí. creo que tengo, no sé, he vivido estos últimos días preocupado con una sensación, no sé, y la última vez que recuerdo que me sentí así fue cuando tembló nuevamente muy fuerte un 19 de septiembre. Y la verdad no sé. Por eso mismo te sientes un poco temeroso, preocupado, porque lo asocias con una situación difícil que pueda suceder. Exactamente, no sé, temo que pueda suceder algo en estos días, no, a lo mejor no en estos días, pero que a lo mejor pueda suceder alguna catástrofe, no sé, me da mucho miedo, ¿no? Y no sé por qué se debe esto, no sé, yo antes pues no era así, pero no sé, a veces tengo sueños que parecen tan reales, y parece que sí estoy en ese mismo momento haciéndolo, pero sucede algo que digo, no, esto no es de la realidad. Yo en la realidad yo no puedo volar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, entonces es como cuando cobro conciencia y despierto. Pero no sé, la verdad sí me saca mucho de onda esta situación. No sé, igual también no sé si haya alguien que pueda ayudarme, que pueda platicar conmigo sobre este tipo de experiencias que he tenido, porque no sé si he tratado de tener contacto con personas así, pero pues me doy cuenta que son charlatanes cuando empiezan a hablar de muchísimo dinero. Exactamente. Entonces, ¿Ya has tenido experiencias también que pues te ligan esta premonición con una catástrofe, algo que puede ser no solo a nivel con tus familiares, sino ya a nivel, ¿te ha pasado algo a nivel nacional o algo que pueda perjudicar a muchísimas personas? sí, en un sueño, siempre los sueños que tengo se dirigen hacia un lugar que cuando yo veo ese lugar en ese sueño, me da mucho miedo, siento miedo en mi propio sueño, puedo sentir miedo cuando yo veo ese lugar. Siempre todos los sueños que tengo asocian ese lugar. Creo que ese sueño que yo tuve cuando la sombra me tomaba de la mano y se echaba a volar conmigo, creo que nos dirigíamos a ese lugar. Pero en mis sueños a veces tengo conciencia, o sea, puedo pensar y puedo yo decir, no, es que estoy en un sueño, pero voy a ese lugar o me dirijo a ese lugar y me da mucho miedo y lo evito o trato de no voltearlo a ver. Pero el sueño más fuerte que tuve relacionado con ese lugar, hay un cerro muy popular por aquí donde yo vivo en Santa María Zahuacán, aquí en la alcaldía Iztapalapa. Mucha gente que no me está escuchando, pues no puede conocer ese cerro, se llama el Cerro de la Tortuga. Okay. Entonces, yo en ese sueño voy a ese lugar que me da miedo, pero cuando yo sueño ese lugar, está lleno de torres eléctricas, con una tormenta muy fuerte, oscuro, lleno de lodo. Entonces, cuando yo voy en ese sueño, es de día, y atrás de mí va una multitud de gente, pero, o sea, muchísima gente, miles de gente, pero me puedo dar cuenta que no es gente que siga viva. ¿Por qué? Porque cuando yo volteo a ver hacia atrás, pues está mi abuela, están varios tíos que ya fallecieron, amigos que también
tuve que ya fallecieron, está un hermano que ya falleció, o sea, me di cuenta que no es gente que está viva, sino que, o sea, es gente que ya está, bueno, que ya no tiene vida. Y yo voy hasta enfrente y toda esa gente va atrás de mí. Sí. Entonces llego a este lugar que me da mucho miedo, a ese lugar que me da mucho miedo, se llama el Parque Cuitláhuac, es un parque muy grandísimo que está aquí. Sí. Entonces ese parque pues está medio feíto, está muy descuidado. Y en ese sueño que yo tengo cuando llegamos a ese parque, está muy bonito, o sea, no hay árboles, pero es un jardín, no se ve muy grande, muy grande, pero está muy bonito, está muy verde, muy bien arreglado, pero ese parque tiene rejas. Entonces cuando yo llego a ese parque, detrás de ese parque se alcanza a ver el cerro que yo les cuento, que se llama el Cerro de la Tortuga. Entonces cuando yo volteo a ver ese cerro, o sea, no sé, mucha gente va a decir que, no sé, que a lo mejor me meto algo, no sé, que a lo mejor, no sé, tengo alguna enfermedad mental, pero arriba de ese cerro está Jesús. O sea, Está ¿tú Jesús puedes ver esta visión o cómo lo sabes? No, arriba de ese cerro está Jesús, o sea, en una persona, como una persona, pero está gigante, o sea, no es del tamaño normal, sino que está del tamaño, o sea, es como un gigante, Sí. pero lo puedo ver. Y en ese momento los barrotes del parque se abren, se doblan, y entonces, pero yo soy el único que puede pasar. O sea, yo paso y toda la demás gente se queda afuera. Y yo paso y en segundos ya estoy con él en el cerro y él se vuelve del tamaño de una persona normal. Uh-huh. Y entonces me empieza a decir muchas cosas, me empieza a platicar muchas cosas sí, o sea, me empieza a decir que todo lo que está pasando, así todo lo que está pasando en este momento, las catástrofes, no sé, me dice muchas cosas, muchísimas cosas, que yo no lo puedo creer, pero en ese momento no tengo miedo, no siento nada, solo siento como que una gran tranquilidad, una paz. Jamás había sentido algo así en mi vida, jamás me había sentido tan liviano, tan ligero, no me puedo nunca me había sentido así. Entonces yo le digo que, pues por todo lo que me está diciendo, yo le digo que no sé qué nos pasa. Yo le digo que no sé qué nos pasa, no sé, creo que nos hace falta algo, no sé, como que yo tratando de justificar, o sea, muchas cosas malas. Sí. No sé, no estoy, yo sé que yo no estoy hablando por todos, no, tampoco estoy diciendo esto para que digan, ay no, es que no sé, que se siente un salvador, no, simplemente estoy platicando lo que yo he vivido en mis sueños, y simplemente yo le digo que, no sé, que así como que una manera de decirle, pues es que danos chance, o sea, déjanos ver, no sé, yo sé que podemos ser mejores. Y entonces en ese momento él me empieza a decir otras cosas, pero no puedo entenderlo, como que si me estuviera hablando en otra lengua, en otra lengua muy extraña, no sé, pero no lo puedo entender. Entonces al final solo dice, está bien, un tiempo más a la tierra, pero lo grita así a través del cerro, lo grita, y su voz es como la de un trueno, como la de una trompeta así muy fuerte, y se ven rayos en el cielo y todo. Y entonces en ese momento, pues de un momento a otro, en un parpadeo, él desaparece
y yo vuelvo a estar en el mismo lugar, pero ya no está la gente, ya no está el parque bonito, sino vuelven a estar otra vez esas torres eléctricas que me dan mucho miedo. Vuelve a estar todo lleno de lodo y vuelve a haber como que una tormenta y no sé, todos mis sueños siempre se dirigen a ese lugar. Entonces yo en mi vida real, te soy honesto, trato de evitar ese lugar porque, no sé, me da miedo. No sé, siento que a lo mejor si voy ahí voy a encontrar algo que no me gusta o no lo sé. No sé la verdad, pero últimamente esos sueños se han intensificado más, pero siempre esos sueños, no sé, siempre en esos sueños veo movimiento militar, veo carros militares, veo muchísimas cosas así. Siempre todo está relacionado de esa manera y últimamente se han intensificado más esos sueños, han sido más constantes. Entonces sí, a veces sí, ya la verdad me da mucho miedo. O sea, trato de evitar, no sé, ver películas que estén relacionadas con todo eso, con cosas apocalípticas y todo eso, porque no sé, como que me sugestiono, trato de no sugestionarme tanto, pero pues sí, dentro de mí sí tengo como que una preocupación, porque te soy honesto, la verdad he tenido sueños que, como dices tú, no suceden las cosas de momento, tardan días, pero la verdad sí son cosas que ven mis sueños que sí suceden. Claro. Tardan días, pero sí, incluso hasta meses, pero sí suceden. No estoy tratando de decir como que yo veo el futuro o no sé, pero no sé a qué se deba todo esto. Pues crees que eres una persona intuitiva, tienes una mente más abierta, que esto lleva a que tengas estos sueños premonitorios, pero es fundamental que no te sugestiones, porque vas a vivir angustiado por todo lo que puedes percibir y eso no es tan conveniente. Daniel, vamos a tener más comunicación contigo en próximas emisiones, si así tú lo deseas, para seguir al tanto de lo que te ocurre, ¿te parece? Ok, está bien, Gina, muchas gracias. Le mando un saludo a Nacho también. Claro, amigo, a todas gracias. las personas que nos escuchan en la Ciudad de México. Saludos. Muchas Que anda en la calle, me imagino, algo porque de se oye un poquito de ruido. El fantasma errante.